Hola a todos, soy Luis Romero, uno de vuestros profesores de diagnóstico diferencial, y en esta clase vamos a repasar los aspectos más importantes de dos vasculitis muy preguntadas en el MIR, el Churg-Strauss y el Wegener. Comenzamos con una introducción definiendo el concepto de vasculitis. Se trata de una inflamación y lesión de los vasos sanguíneos. Los pacientes acuden con una sintomatología general, inespecífica, en forma de fiebre y astenia, así como con manifestaciones orgánicas locales del tipo neurológico o renal. Además, característicamente en la analítica solemos encontrar un aumento de la VSG y leucocitosis. La clasificación de las vasculitis las clasifica en vasculitis de gran vaso, de mediano vaso y de pequeño vaso. Y dentro de las de pequeño vaso tenemos aquellas asociadas a complejos inmunes y aquellas asociadas a ANCAS, que son las que nos vamos a centrar nosotros. En concreto, dentro de estas vasculitis de pequeño vaso asociadas a ANCAS, las que hoy vamos a repasar son la granulomatosis con poliangiitis o enfermedad de Wegener y la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis o enfermedad de Churg-Strauss. Comenzamos con la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis o enfermedad de Churg-Strauss. Es más frecuente en mujeres de mediana edad, es muy característica la afectación pulmonar, de hecho es el órgano más frecuentemente afectado, y es muy importante recordar lo siguiente. Por un lado, la historia de asma y atopia en estos pacientes, y por otro lado, la infiltración eosinófila tisular y la intensa eosinofilia periférica. La patogenia de esta enfermedad es inmunoalérgica por una reacción antígeno-anticuerpo mediada por IgE. La anatomía patológica es una vasculitis necrotizante sistémica granulomatosa y muy importante y característica esa infiltración tisular por eosinófilos. Encontraremos además granulomas vasculares y extravasculares. La clínica característica es respiratoria, con forma de rinitis alérgica, crisis asmáticas y, lo más importante, los infiltrados pulmonares migratorios no cavitados. Estos pacientes también podrán presentar dolor abdominal y afectación cutánea en forma de nódulos y púrpura. Hay que recordar que en esta enfermedad predominan las manifestaciones respiratorias, como dijimos antes, pero las manifestaciones extrapulmonares más frecuentes son las cutáneas, en forma de nódulos y púrpura. Y, como antes comentamos, el antecedente de atopia característico de estos pacientes. En cuanto al laboratorio, el dato más importante que hay que recordar es la eosinofilia periférica intensa, y además yo también recordaría que podemos encontrar P-ANCA en el 65% de estos pacientes. Característicamente está aumentada la IgE y luego podemos encontrar otros datos más inespecíficos como puede ser anemia, crioglobulinas, etc. El diagnóstico se basa en la sospecha clínica y de laboratorio y para la confirmación se emplea de elección la biopsia cutánea. También podríamos realizar una biopsia de pulmón, nervio o de cualquier órgano potencialmente afectado, pero generalmente estas están contraindicadas porque la que mejor resultado da y más incruenta es la biopsia cutánea. Por lo tanto, para el diagnóstico de confirmación del Churg-Strauss, biopsia cutánea. El tratamiento de elección son glucocorticoides durante un año al menos. Ocasionalmente podemos asociar ciclofosfamida u otros inmunosupresores y yo recordaría, porque creo que va a ser preguntado en futuros exámenes MIR, el mepolizumab, que es un anticuerpo monoclonal anti-interleuquina 5 que puede funcionar en esta enfermedad si los pacientes tienen resistencia a corticoides. Por lo tanto, si hay resistencia a corticoides en el síndrome de Churg-Strauss, mepolizumab. El pronóstico es malo sin tratamiento, aunque con tratamiento alcanza el 75% de supervivencia a los 5 años. Y muy importante recordar, la mortalidad cardíaca. Estos pacientes se mueren por causa cardíaca, porque con el paso del tiempo desarrollan una miocardiopatía restrictiva. Pasamos a la segunda de las entidades que vamos a ver hoy, que es la granulomatosis con poliangiitis, o enfermedad de Wegener. En este caso es igual la frecuencia en varones que en mujeres de edad media y hay que recordar la afectación de vías respiratorias, concretamente las superiores, aunque también se pueden afectar las inferiores, el riñón y otros órganos, pero asociar la granulomatosis con poliangiitis o enfermedad de Wegener a la afectación de vías respiratorias superiores. La anatomía patológica es una vasculitis necrotizante de pequeñas arterias y venas. Podemos encontrar granulomas epitelioides intra y extravasculares como los que vemos en la imagen, y estos pacientes pueden desarrollar de forma característica una glomerulonefritis necrotizante y focal con posible aparición de semilunas como la que os traigo aquí en la imagen. La clínica, la mayoría de los pacientes, casi el 100%, presentan clínica en la esfera ORL en forma de sinusitis y otras como congestión nasal, epistaxis, etc. Afectación pulmonar que es también muy característica en forma de nódulos pulmonares, únicos o múltiples, con o sin cavitación. En este caso sí que podríamos encontrar nódulos cavitados, a diferencia del Churg-Strauss en el que nunca estarán cavitados. Muy característica también la glomerulonefritis, que puede dar lugar a un deterioro de la función que evoluciona a insuficiencia renal rápidamente progresiva. Y yo recordaría como dato curioso la proptosis del globo ocular que pueden presentar de forma característica estos pacientes, y es que pueden desarrollar un denominado pseudotumor granulomatoso de la órbita, que es el causante de esa proptosis. También pueden presentar mononeuritis múltiple por afectación de los vasa nervorum. En el laboratorio encontraremos como datos más característicos un aumento de la VSG, una leucocitosis sin eosinofilia a diferencia del Churg-Strauss.
También pueden elevarse las inmunoglobulinas séricas, en concreto suele elevarse la inmunoglobulina A, y muy característico, y que nos lo van a poner siempre en el enunciado, los C-ANCA en la mayoría de los casos activos. Siempre que veamos en el MIR C-ANCA, buscar entre las opciones granulomatosis con poliangiitis o enfermedad de Wegener. El diagnóstico es fundamentalmente clínico, por esa enfermedad del tracto respiratorio y del riñón, y de laboratorio con los C-ANCA. Y en este caso, la biopsia de confirmación de mayor rentabilidad es la pulmonar, a diferencia del Churg-Strauss, en el que era la cutánea. El tratamiento de elección es la ciclofosfamida con prednisona al inicio del tratamiento, pero se ha comprobado que el rituximab más la prednisona tienen exactamente la misma eficacia, por lo tanto podrían ser intercambiables la ciclofosfamida y el rituximab, y lo seguirán preguntando en futuros exámenes MIR. El pronóstico, al igual que en el Churg-Strauss, es malo sin tratamiento, pero alcanza 75% de supervivencia a los 5 años con el tratamiento. Y en este caso los pacientes se mueren por causa renal, a diferencia del Churg-Strauss, en los que la causa de mortalidad era la cardíaca, por esa miocardiopatía restrictiva que desarrollaban. Por lo tanto, en el Wegener la mortalidad es renal. Y por último, traigo esta diapositiva para comparar las dos enfermedades rápidamente y hacer un repaso final. Recordad, en el Churg-Strauss es antecedente de rinitis y asma extrínseco, los infiltrados pulmonares migratorios no cavitados y los nódulos subcutáneos y púrpura palpable, que son las manifestaciones extrapulmonares más frecuentes. En el Wegener, recordad, es afectación de la vía aérea superior en forma de rinorrea purulenta, sinusitis y los característicos C-ANCA. C-ANCA igual a Wegener. Y en el tratamiento, recordad también la ciclofosfamida asociada a prednisona, pero que también podemos utilizar rituximab con la misma eficacia terapéutica. También recordad, por último, la mortalidad, que en el Churg-Strauss es de causa cardíaca por esa miocardiopatía restrictiva que desarrollan a lo largo del tiempo estos pacientes, mientras que en el Wegener la mortalidad es renal. Y esto es todo. Muchas gracias por escucharme. Espero que la clase os haya sido de utilidad. Mucha suerte en el estudio, mucho ánimo y hasta la próxima.